Hola runners, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el capítulo 5, ya pasaron 5 capítulos de Running desde cero. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra fisio favorita, ella es Lady. Lady, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bienvenida a nuestro Gracias. programa de Running desde cero. Antes de empezar, queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado en estos primeros 4 capítulos. Hemos recibido muy buenos comentarios, ya tenemos a la segunda mujer en nuestro capítulo, entonces pues hoy vamos a hablar sobre la fisioterapia en el running. Bueno, Lady, preséntanos por favor, cuéntanos quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas, por favor todo lo que más puedas contarnos de ti. Listo. Bueno, yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Iberoamericana. Llevo 5 años de experiencia en esta área. Trabajo en el Instituto Roosevelt. Bueno, trabajaba porque a Dios gracias me salió una mejor oferta y voy a empezar con Colsanitas. ¡Qué bien! Sí, eso ha sido algo pues nuevo, pero pues Dios sabe dónde lo pone a uno. ¿Qué más les cuento? Bueno, soy certificada en técnica de drenaje linfático manual para pacientes sobrevivientes de cáncer. Manejo la parte de rehabilitación pediátrica. En la parte de rehabilitación pediátrica, todo lo que es retardo en el desarrollo, todo lo que es enfermedades degenerativas, parálisis cerebral. Ahorita es un nuevo reto porque voy a empezar con todo lo que es paciente oncológico. Ya lo manejo, pero me voy a ir al 100% con estos pacientes. Estoy muy feliz porque es algo nuevo, pero a mí me encantan los retos y ahí vamos. Digamos que soy fisioterapeuta, esa es como mi parte profesional, pero también mi gusto profesional es la parte de rehabilitación deportiva. Eso me gusta, me apasiona. Me gusta porque empezó conmigo. O sea, yo empecé como en lo que yo entrenaba y hacía, empecé yo, uy, oiga, esto debería hacerse, y empieza uno a armarse como profesional y a crearse, porque pienso que cada profesional se forma y se crea con las experiencias y el diario de lo que vive. ¿Qué más les cuento? Y bueno, también soy corredora, pues actualmente no lo soy, lo fui, porque ahorita hay mucho trabajo, pero intento volver otra vez a retomar porque también me encanta correr. Y toca mirar qué hace uno de 2 de la mañana a 4 de la mañana para ver si se puede sacar tiempo aquí. Sí. Yo sé que a las mujeres no se les pregunta eso, pero ¿cuántos años tienes, Lady? Yo tengo 29 años. Y con 29 años todo lo que has hecho, todo lo que nos acabas de decir, sí. Todo lo que has hecho, te dedicas... Bueno, tú decías que te gusta dedicarte a la recuperación deportiva. Muchos de nuestros compañeros te tienen como su oficio de confianza y nosotros hace muy poco empezamos contigo. Nos ha parecido muy buena la labor que haces, que es casi que 100% manual todo lo que haces, no usas casi máquinas y eso nos ha parecido muy interesante y muy chévere. Tal vez, ¿qué diferencia hay entre esos procedimientos manuales y los que son más tecnológicos? Mira que, o sea, uno se pone a mirar todo el proceso de cómo llega el masaje a estos, o sea, actualmente, de cómo empezó y cómo está actualmente. Entonces uno dice, en el antiguo griega, en todo lo que es el imperio romano y todo lo demás, empezó como el masajista. Y el masajista en ese entonces tenía el arte de curar. Y empezó, digamos, como la persona empírica que sobaba. Y ya. Y eso empieza a evolucionarse impresionantemente porque empieza la persona a buscar como herramientas para empezar a mejorar pues su técnica. Entonces, cuando ya llega uno a la actualidad, esto ha avanzado muchísimo y digamos que las máquinas han intentado suplir lo que hace nuestras manos. Entonces, yo amo las técnicas de terapia manual porque permiten sanar, ¿sí? Y digamos que liberar ciertos puntos dolorosos. Entonces, digamos que yo me voy más por lo manual, utilizo pues algunos instrumentos y yo los cargo, pero a veces digo, ¿para qué? O sea, yo cuando empaco la maleta digo, ay no, esto no lo voy a utilizar, no, y termino llevando como lo básico. Eso sí, me caso con mis ventosas, me caso con la herramienta, que esa es fundamental en lo que yo hago y ya. Es doloroso, es el cuchillito este. Ay, sí, ya me soñé con ella.
Con ello, con el No, yo no, con la herramienta. cuando yo voy a sacar eso, las caras de los corredores Cambian. no, Uy, sí. no. A mí me encantaría tener un espejo al frente porque, o sea, es como, ¿qué va a hacer? No, pero sabes que podría ser buena idea, pones el celular a grabar mientras tanto y pues y grabas, o sea, esos videos Haces para YouTube. Sí. Eso para YouTube, eso es monetiza rapidísimo. Bueno, Sí, Lady, sí, o sea, una persona, digamos que nos vas a contar cómo empiezas desde cero con un paciente. Digamos, es un paciente corredor, lleva un añito corriendo, se ha hecho dos masajes de descarga en su vida. Bueno, ¿qué es lo primero que le preguntas? ¿Qué es lo primero que miras en la persona? ¿Lo pones de esta forma, de tal forma? Cuéntanos cómo es el procedimiento. Bueno, inicialmente pregunto qué enfermedades tiene base. Okay. ¿Es hipertenso, es diabético? Si tiene alguna enfermedad a nivel vascular. Es súper importante mirar esa parte. Yo antes hacía como el análisis postural. Entonces, o sea, cuando ya son muy nuevos, uno desarrolla mucho la habilidad de evaluar a la persona. O sea, yo los veo inconscientemente, creo que eso es de todo oficio. Todo oficio, al que ustedes le pregunten, inconscientemente uno está diciendo, uy, tiene un hombro más arriba del otro, entonces tiene la escoliosis en ese, entonces sí. Y empieza uno a hacerse como todo el esquema de que tiene esa persona. Y digamos que cuando yo llego a hacer la terapia, pues uno tiene una hora exacta, una hora y media por mucho. Sí. Entonces yo tengo que ser muy hábil. Entonces yo mientras voy hablando con ellos, les voy preguntando si sufren de alguna enfermedad. Y mientras que yo los voy ubicando en la camilla, entonces voy diciendo, les voy mirando la espalda, yo, bueno, entonces vamos hacia la derecha. Y entonces empiezo a mirar, o sea, la evaluación tiene que ser 2 en 1, porque ese día tienen que hacer la valoración y ese día empiezo la intervención. Claro. Entonces, intento hacer una valoración rápida, sí. Y a la medida que yo empiezo a hacer la liberación, voy haciendo también la descripción, porque a medida que yo voy palpando digo, uy, no, entonces tú marcas más con la derecha, tienes el pie plano, entonces tienes cargado más la zona interna, la parte de la columna, entonces, o sea, yo mismo voy haciendo como, claro. como o sea, la evaluación también desde la descarga. Claro, pero sabes que mira que no todos los fisios tienen esa habilidad, porque yo ya venía de 2 casas de fisioterapia y siempre me preguntaban dónde le duele, en dónde siente más cargado, y yo pues, ese es su trabajo. Pero llego a contigo ya en la sesión, bueno, esa es otra cosa, un paréntesis ahí, se llama masaje de descarga o sesión de descarga. Si es en realidad un masaje, o ustedes, porque en alguna ocasión lo escuché, que eso no era un masaje, casi me pegan. Entonces, lo que pasa es que, o sea, digamos que a la parte de fisioterapia hay muchos profesionales que no les gusta que les digan la parte de, es un masaje, ¿sí? O es un masajista, ¿sí me van a entender? Esa parte sí. Como profesional no nosotros. Okay. A mí no. Bueno, porque sencillamente lo que tú haces en el deporte, en las pacientes que tú trabajas deportivos, utilizas las manos y es masaje. No quiero decir que todo es masaje, no. Pero en una terapia de descarga, lo que tú trabajas es 100% son tus manos. Okay. Listo, ahí cierro el paréntesis. Y cuando llego a tu casa a que me hagas la sesión de descarga, tú directamente me dijiste, acuéstese, y solo mirarme ya me dijiste, te duele aquí, ¿cierto? Te duele aquí, yo, uy, solo mirándome. Entonces, pues digamos que es una gran diferencia entre las demás, por eso ya digamos que ya uno se casó contigo. Y pues nos gustaría que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo también se casen contigo. Pero entonces, ¿cómo se desarrolla esa observación? Porque es una característica principal de ustedes, los fisios. Bueno, o sea, mira que cuando tú me hablas de eso, o sea, yo no sé, pero también hay una cosa y es pasión. O sea, las cosas se hacen con amor y con gusto. Y cuando tú le metes ganas a las cosas, las haces perfectas. Entonces, tú intentas todos los días ser mejor. Entonces, cuando yo empecé a hacer descarga, yo me acuerdo, empecé primero con una amiga. Y esa amiga me dijo, ven, Lady, yo corro, mira, estoy súper cargada en la parte de los gemelos. Y yo, pues eso es lo que uno dice como, pues sí, se ve cargada. Y, pues, o sea, no le di como importancia. Después ella me llamó. Y yo, bueno, hice la descarga eso. Y ella después le dijo a otra corredora. Me acuerdo tanto que, o sea, los 2 corredores que llevo mucho tiempo es Esmeralda y Mauricio.
ellos dos me conocen desde que empecé desde cero, cero. Okay. Entonces empiezo yo a manejar a Esmeralda y le hago todo el análisis. Y yo digo, uy, bueno, tienes una escoliosis acá, tienes que trabajar en esta parte. Y empiezo a educar también mis manos, porque uno educa la vista, pero también las manos. Entonces, a medida que yo empiezo a hacer toda la palpación, bueno, y esa es la otra. Hay muchos profesionales que dicen, bueno, usted es corredor, entonces lo que más cargada tiene las piernas. Sí. Y Claro. entonces yo digo, no, o sea, nuestro cuerpo es un juego de todo. Y si tienes afectada una parte, es porque arriba hay algo más. O sea, entonces ahí es cuando yo empiezo a ver esa habilidad de decir, no, tengo que educar mis manos y mis ojos. Y entonces yo siento que también fue como la habilidad de hacerlo continuamente, de que yo también decía, bueno, yo corro, pero hago montaña. Entonces digo, bueno, los que hacen montaña tienden a hacer carga más en la espalda. Y empiezo a hacer como, no sé cómo decirlo, como a categorizar cada corredor, ¿sí? Ajá. Porque también está el que me dice, yo corro pero hago fondos cada 15 días. O el que corro esporádicamente pero también entreno juicioso. Entonces ahí me dice, pero bueno, también haces algo de fortalecimiento. Entonces uno dice, bueno, entonces de tener cargado otra cosa. Entonces digamos que depende de cada uno lo que uno se enfoca para evaluar, depende de lo que hace. Entonces por eso uno empieza a indagar al principio. Lady, ¿te ha tocado alguna vez un paciente que tú digas, uy, no, ya usted ya está grave, ya no le puedo hacer la descarga, ya vaya, no sé, Bueno. Al médico. a que la amputen la pierna? Ay, Dios, no. Bueno, o sea, sí, no, pero Sí, que, no, que sí, tú no. lo veas que ya está grave, porque en el capítulo pasado antepasado, nos hablaban de que hay cierto tipo de lesiones que ya llegan a fracturar el hueso como tal. Sí. Entonces te ha tocado Por un paciente estrés. que, sí, fractura por estrés. sobreabuso. Digamos que sí me ha pasado y esa parte no es tan chévere. No es tan chévere. No, porque, o sea, a un corredor, o sea, le gusta esto, o sea, le encanta. Usted decirle, hey, tienes que parar. Sí. O sea, a mí esa parte no me gusta, pero tengo que decirla y sí me ha tocado decirla. Claro. O sea, o sea, si yo le diga no, por más terapias que tú te hagas, ¿no? Y yo de una vez le digo, tienes que ir al médico deportólogo que te vea, que te diga qué es lo que realmente tienes para ayudarle un manejo. Pero hay momentos donde sí, yo tengo que parar y decirle no. Radiografía y eso ya está delicado. Y ¿Ustedes tienen Sí. como oficios? Bueno, ¿eso es una carrera derivada de la medicina o es paralela? O sea, ¿ustedes tienen como oficios? ¿La firma les vale a ustedes para poder mandarlos a un deportólogo o tienen que igual hacer una EPS, que el médico general, que el deportólogo? Nosotros somos un área de salud, o sea, pero somos del área de rehabilitación. Okay. Y el área de rehabilitación es donde está fonoaudiología, psicología, terapia física, bla, bla, pero nosotros no tenemos esa potestad de ordenar y demás. Nosotros sugerimos, bueno, tienes que ir a un médico fisiatra, a un médico deportólogo, dependiendo de lo que uno vea que se ve como mal. Sería chévere que en algún momento Claro. el profesional, el fisioterapeuta, tenga esa potestad, porque en muchos casos uno dice, hombre, o sea, en vez de pasarlo por el médico general y hasta que llegue al fisiatra, debería llegar con un fisiatra. Pues, y eso lo podríamos hacer nosotros, pero pues hasta allá no hemos llegado. Y no nos lo permite tampoco, pues digamos que las normativas. Ok. Lady, ¿cuál crees que es el tipo ya esa pregunta también la habíamos hecho en un capítulo anterior? ¿Cuál crees que es el tipo de lesión más común en los corredores ahorita, últimamente? Bueno, pero lesiones graves. La más común. La más como común. la más común. Que lo haga parar a uno. Las tendinitis Tendinitis. del tibial, las periostitis, Ajá. la lesión de toda la bandoleta iliotibial, la sobrecarga en esa zona, eso es muy común en los corredores y eso ocurre mucho cuando trabajan en running normal, planito y se van a montaña, entonces ahí es donde empiezan como todas esas lesiones y por sobreuso constante se van hacia tendinitis. Eso es lo más común. Tú nos comentabas la otra vez que se puede prevenir, bueno, esas cosas se pueden prevenir haciendo muchas cosas, fortalecimiento, y también tocabas tú el tema del automasaje. Sí. Cuéntanos y ayúdales también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, cómo se pueden ellos mismos ayudar un poquito mientras tienen su sesión de descarga contigo, o digamos si están en otro lado viajando, no pueden venir a verte.
pueden hacerse su automasaje o con qué herramienta, qué comprar. Ok. Bueno, partamos de que hay 3 tipos de masajes. Ok. Hay un masaje que es antes de correr. Ese masaje que es antes de correr, pues lo hace obviamente el fisioterapeuta, pero lo que tú dices es verdad. O sea, ustedes viajan y uno está al lado de ustedes. Sí, no. Entonces, es un masaje que es de activación, que pues lo tiene que hacer un profesional, pero yo a veces intento, o sea, algo que es súper importante es educarlos. Entonces yo les digo, mira, no sé, antes de la competencia puedes hacer este tipo de masajes. Doy como algunos tips para que lo hagan y porque también, o sea, no puedo tampoco llevarlos a que lo hagan pues como lo hace uno, ¿no? Sí, no. Pero, sí, no. Imposible. Pero cuando tú educas al paciente que se lo haga después, bueno, ese es el antes de ir a la carrera. Sí. Es un masaje que es rápido, que es activar la vasodilatación en los músculos y que tiende, digamos, no a relajar, sino a activar. Pero ¿Sí? ese se hace, qué pena, ¿cuánto tiempo antes de una competencia? Los profesionales lo hacen 15 minutos antes. Ah, ok. O sea, Estás muy antes. Sí, sí, es muy antes. Y ese es el que es de calentamiento. Pero pues obviamente depende o sea, del atleta profesional, que ellos a veces por lo general cargan su oficio y pues les está activando antes de la carrera. Después está el masaje que es en competencia, que es un masaje que tiende a ser el de descarga, pero que también yo les digo a ustedes, o sea, ustedes llegan de correr, busquen la manera de hacer una descarga. ¿Me explico? Entonces empiezas a hacer liberación con aceitico de naranja, que vayas a la parte de los gemelos, que vayas proximal a la distal. O sea, digamos que una herramienta como tal, no, la única herramienta que ustedes tienen son sus manos. ¿Sí? Entonces ustedes mismos con el pulgar empújense hacia arriba para liberar esa zona, porque el músculo se llena de ácido láctico. Sí. Entonces, para romper esos puentes, lo ideal es que ustedes mismos hagan esa autoliberación. No se va a hacer igual, o sea, eso es obvio que no, pero sí les va a ayudar a que no se cargue tanto y que pues la terapia de descarga conmigo sea no en una semana, sino por ahí en 15. Pero ven, antes de hablar del tercero, para mí y para todos, o sea, para todos y para mí también, porque uno dice, bueno, voy a ir a hacer una sesión de descarga, y usted no uno todo profesional ahí con los amigos que no corren y todo, pero un día me preguntaron, ¿y qué es una sesión de descarga? ¿Qué es descarga? Porque yo tengo una hipótesis y es que los músculos se pegan al hueso, por eso como que intentan no como que retirarlos del hueso y como que queden más sueltos, pero no sé si estoy en lo correcto. O sea, ¿por qué se hace una sesión de descarga y qué es eso? Listo. Bueno, y también, qué pena, ahí metiéndole más a la pregunta, tú decías ahorita eso del ácido láctico, entonces también explícanos un poquito también eso, qué es el ácido láctico, eso es lo que nos hace doler los músculos y todo eso. Oh. Un marito. Eso es. Bueno, digamos que, o sea, la que dices tú, La sesión de descarga. sí, la sesión de descarga es una técnica que ayuda a liberar lo que tú dices, que el músculo se pega al hueso. Ok, entonces. Bueno, hay una cosa que anatómicamente nosotros le llamamos la fascia. La fascia es la que conecta el músculo con el hueso, ¿sí? Cuando esa fascia se pega a la parte del hueso y a la zona articular, tiende a limitar los rangos de movilidad y ahí es cuando ustedes sienten que el músculo como que se contrae, como que cuesta llevarlo a la movilidad que lo va a someter a la hora de correr. Entonces le decimos descarga cuando hacemos la liberación de esa fascia que está pegada en el hueso y que la vamos a estirar al fondo de que ya no esté completamente pegada al hueso, sino que se libere y nos permita mejorar la parte de rangos de movilidad en el pie. Y ahí va la parte del ácido láctico. Entonces, cuando hacemos esa liberación, los músculos cuando nosotros corremos o entrenamos se tienden a romper, las fibras se rompen. ¿Por qué? Por la sobrecarga, por el peso, bueno, por el estrés. Pero no es grave. Muscular. Sí es grave. No es grave, porque normal. es lo normal. Cuando tú vas al gimnasio y haces pesas, tu músculo para que crezca se tiene que romper. Okay. ¿Sí? Y se tiene que romper para crecer. Entonces, es normal que eso pase. Entonces, cuando pasa eso, se rompen y hay una cosa que se llama, entonces se rompen las fibras. Al romperse, empieza a llamar tejido cicatrizal encima, que se llama la fibrosis. Y la fibrosis lo que va a hacer es que el músculo, pues, como que más se mantenga como firme y rígido.
Entonces, eso es muy común en ustedes y lo que uno hace en la descarga es que esa fibrosis que se rompió y que está ahí encima y que está haciendo que ese músculo se mantenga contraído, nosotros con las técnicas de terapia manual se rompan, ¿sí? ¿Y cómo se rompen? Con el masaje manual, que a la medida que tú vas hacia las fibras de proximal a distal, buscando su dirección hacia el movimiento, busquemos dónde es que está esa ruptura y dónde se tiene que trabajar. Por eso es que yo digo, uy, tienes cargado acá. Y entonces encuentro el punto que yo es ahí. Por eso duele harto. Sí, claro, porque ahí es donde yo digo, tengo que estirar eso. Entonces usted literal siente como si se estuviera rasgando por allá el músculo y como que por allá dentro de las entrañas como de ¡suéltame! Sí. Le duele a uno lo que Sí. uno no sabía que le podía doler. Que tenía. Pero cuando liberamos al músculo de esa fibrosis, le permitimos que tenga mejor movilidad, de que se relaje, de que llegue a un punto de relajación que diga ya puedo ir otra vez a llevarme, a que me lleven otra vez a la competencia. Okay. Entonces, en eso consiste la terapia de descarga, en encontrar esos puntos donde se cargan. Y otra cosa, y es que cuando uno está haciendo ese tipo de descargas, uno encuentra mucho la carga en la zona proximal, en las inserciones del músculo, es donde uno encuentra más la Y carga. eso en español es... Los músculos tienen un origen y una inserción y una acción. Digamos que la inserción es donde el músculo pues, se pega con el hueso y permite que se mantenga ahí, ¿sí? O sea, se origina, no sé, en la cabeza del fémur y se inserta en la zona del tibial. Perfecto. Esa es como su dirección, eso es largo, es grande. Entonces, cuando uno empieza a mirar con la palpación en el manual, empieza uno a llevar todo el movimiento que hace, el recorrido que hace el músculo. Cuando uno llega a esa inserción, uno dice, uy, acá está cargado. Y está cargado, ¿por qué? Porque en la inserción, él permite la estabilidad de la articulación. Entonces, cuando ustedes corren, ¿qué es lo que más inestable tienen? Entonces, está el cuello de pie, es lo más inestable porque el tobillo es el que recibe el impacto. Está la zona de la rodilla y está la parte de la cadera. Exacto. Entonces uno empieza a buscar eso en los puntos de inserción y ahí es donde uno tiene que trabajar y donde siempre se presenta como la mayor carga y esos son los puntos donde uno empieza a tener toda la habilidad de poder evaluar. Entonces esa es la terapia de descarga y digamos que está el masaje que es después del entrenamiento. Es el tercero ya. Listo. Después del entrenamiento es un tipo de masaje que ya es un poco más suave, más profundo y que la idea es llevarlo a relajación. Y eso es muy favorable cuando ustedes llegan a entrenar, se duchan, ojalá si pueden bañarse con agua fría, que el frío ayuda a relajar bastante el músculo. Ojalá si pueden hacerse bañitos con hielo, el hielo ayuda a desinflamar, ayuda a la recuperación rápida y después de eso entonces hacerse su masajito que ayude a liberar pues esa zona. Entonces digamos que esos son los tres tipos de masajes que se hacen y por eso es que también duele tanto y por eso es que hay tanto también desecho metabólico a nivel muscular que permite que, pues, que duela mucho. Ok. O sea, para hacer un resumen del segundo masaje, los músculos tienen un origen y una inserción. O sea, donde nace y donde se conectan. Uh-huh. Donde nacen y donde se conectan es donde más se acumula lo que tú dices, esa carga. Uh-huh. O sea, uno con automasaje también podría tratar de intentar liberarse esas zonas ahí en las articulaciones. Sí, pero es súper importante la anatomía. Ok. Sí, porque si tú no haces una buena intervención, entonces el punto gatillo se agudiza. O sea, si no es no... contratar a ley. No se haga automasaje. No, pues yo pero mire que uno aprende a conocerse. Sí, Sí. pero no. Yo lo digo porque ella aprendió así, haciéndose masajes ella misma, tocándose, conociéndose. Entonces, de pronto, obviamente, yo sé que Más los 5 años es de mejor, universidad que tiene. más los 6 años de Más los educación. años de educación. A veces lo que tú dices, a veces uno no está cerca de su oficio y ir a donde cualquier oficio pues no es tampoco pues, razonable para uno porque uno no le gusta lo nuevo, uno quiere estar siempre ir a la fija. Claro. Cuando uno está lejos y de pronto le duele algo, entonces o sea, lo que tú dices, conocerse, masajearse. Yo he visto que hay unas herramientas como el foam roller que particularmente me han servido mucho,
Eso también hace como un masajito. Sí, Duele y duele harto también. esa es una técnica Eso de también. liberación, es un automasaje que permite liberar la. Eso lo puede hacer uno sangre. mismo. O sea, el Eso lo foam puede roller hacer. es Sí, señor. el tercer tipo de masaje que tú dices, el de después de. Ese digamos que va dentro de los automasajes. Ah, Ok, o sea, ese no está entre el pre-competencia No, y sí, ese post-competencia. puede ir, pero ese va después del entrenamiento. Ese no iría antes del entrenamiento, sino después. Cuando llegas de correr. Cuando llegas Llegas de correr y te Entonces lo está haciendo bien. la liberación. Sí, se está haciendo bien, checklist. Yo tengo una Sí. pregunta, y yo vengo del fútbol, ¿sí? Y Ujú. después del fútbol, cuando ya empecé a estar gordito, porque es que en el fútbol no baja uno de peso como en el running, porque pues está el tercer tiempo, el cuarto. Antes, nosotros siempre que íbamos a jugar fútbol con los amigos, nos ponían a estirar. Ya en el running uno se da cuenta y uno dice, le dicen a uno, no es que usted no tiene que estirar antes, sino después. Y antes tiene que hacer movimiento articular. Explícales un poco eso a los que nos están escuchando y viendo. ¿Por qué uno debe estirar antes de salir a correr o a entrenar? O sea, todo es un juego que se tiene que cumplir. Si tú no juegas las reglas, o sea, si las reglas del juego no se cumplen, vas a tener muchas complicaciones. Entonces, a la hora de irse a una carrera, es súper importante el calentamiento, inicialmente. Si tú no calientas, vas a tener problemas con los calambres, con el que me cuesta comenzar y es que me duele acá el gemelo y siento que está contraído y que me duele. Claro, porque no estás haciendo que en ese calentamiento la dilatación de la sangre llegue a las articulaciones y cuando tú lo vas a someter de una a la carrera, pues el cuerpo dice, hombre, espere porque si estoy calentando, ¿cómo me va a llevar de una? Claro, ¿Sí? sí. Entonces, es súper importante calentar. A veces en una carrera, yo lo digo porque en las carreras que yo voy, yo veo gente como, ay, que la foto y que entonces, y yo los veo y me dice, ay, no, y lo más olímpico, cuando yo los veo poniéndose en el taping, ahí a cortar, y no, yo vi en el video que venga, pónganlo así, y yo, ay, Dios mío, o sea, yo soy embarcada en las carreras porque yo digo, no, cuántas embarradas están cometiendo. ¿Cuántas totuzadas? Sí. Entonces, o sea, es súper importante calentar. Cuando ya pues van a la fase central del entrenamiento de la carrera, pues bien, lo normal. Y al finalizar, bueno, ojo, después, eso pasa mucho, es, ustedes tienen un enfoque, tengo que irme a 5, a 6:20, y ese no me puedo salir de ahí porque, o sea, este es mi objetivo y está bien que se planteen los objetivos. Pero cuando ustedes terminan una carrera y ya, digamos, después no se van a correr 10 kilómetros, no es parar a los 10 de una, sino, o sea, 1 kilómetro antes de llegar a esos 10, tú ya le estás bajando a la velocidad que traías para que el cuerpo empiece a bajar progresivamente la vasodilatación que estás llevando el músculo y que diga, hombre, sí, ya tengo que ir parando suave y voy llegando a la fase de la vuelta a la calma, ¿sí? Y eso permite que también el cuerpo como que se autorregule y porque es que uno los ve como termina. Entonces, vueltos cansados y otros se botan al piso y uno dice, bueno, pucha. Yo estaba pensando botarme ¿Sí? al piso, bueno, no sé. Pero es súper importante autorregularse. Pero también puede ser hacerle la distancia y después al final hacer una distancia también de recuperación. De recuperación, sí. Y suave, suave, o sea, no es parar de una, sino decir despacio. Y después de eso, nos vamos a la fase de estiramientos. Y en la fase de estiramientos es ahí donde uno se tiene que quedar los 30 segundos exactos. Y no es 1, 2, 3, 4, 30, listo, ya, siguiente. Porque es que uno los ve y a veces ni siquiera estiran, es como, listo, salimos de aquí, entonces nos vamos a tomarnos una cerveza y a festejar porque lo hicimos bien. Y esa es otra vaina que, no es que uno ve unos errores. ¿Está mal? Ay, mal, Dios mío. o sea, Todo mal. mal en esta vida yo. El tomar el alcohol hace que el músculo tenga muchos más desechos y al tener más desechos hace que el músculo se fibrilice, se ponga más frágil. Entonces cuando usted vuelve otra vez a entrenar, usted puede llegar a un desgarro de uno, o puede llegar a un calambre, bueno. Creo que no voy a volver a tomar La una consecuencia cerveza de tomar, o sea, después de correr, o sea, es bárbaro. ¿Pero es todo tipo de alcohol o las cervezas? No, cualquier tipo de alcohol, es el alcohol en general que O sea, hace daño. fumar peor. Fumar peor. O sea, y es que, ojo, o sea, uno no puede mezclar deporte
con malos hábitos. O sea, si tú vas a meterte en este cuento deportivo, tienes que cambiar tus hábitos y tienes que cambiarlos en la alimentación, en dejar de fumar. Si fumas, hombre, deje de fumar. O sea, si se fumaba 10, fúmese uno. ¿Sí? Porque yo sé que el cigarrillo no se deja de la noche a la mañana. Pero cuando tú corres, tú liberas un montón de hormonas y endorfinas que ayudan a que estés tranquilo y el cigarrillo pasa a otro segundo plano. Pero pues lo digo yo desde que, o sea, yo no fumo, ¿no? Pero pues de pronto alguien me dice, no, es que es difícil dejar de fumar y yo no puedo, entonces uno entiende. Pero entonces, hombre, si fumaba 10, fumes a uno nomás. ¿Sí? O sea, baje. Sea un poquito más consciente. Sí, progresivo un poquito. Sí, porque, o sea, es muy sincero, uno no deja de fumar la noche. Yo fumaba. Yo fumaba y yo estudiaba ciencias del deporte y llegaba a la universidad y después de fumar un cigarrillo. Pero yo un día decidí dejar de fumar y ya nunca más volví a fumar. O sea, ese día iba a estar el último cigarrillo y ya. Es una decisión. Y, sí, eso es una decisión. Pero también la ansiedad que genera el cigarrillo también es brutal porque es como un vicio. Pero yo todavía lo extraño a veces. Como que después del almuerzo digo, uy, un cigarrillito sería tan chévere. Pero mira que son muletillas que uno a veces tiene que no las puede cambiar. Sí, ahora digamos, una chocolatina después del almuerzo. Bueno, entonces, más saludable. sí, eso. Pero no genera el mismo efecto. No genera el mismo efecto. Sí, es difícil. Bueno, Lady, tú ahorita dentro de la última charla que nos estabas dando, dijiste algo del taping. ¿Sí se lo dije bien? Taping. ¿También eres experta en eso? Sí, estoy certificada. Cuéntanos qué es. Hay también gente que nos está viendo, así que puedes hacer señas. Pues para los que nos escuchan y nos ven, eso es las cintas que ustedes ven a la gente así que se ven pro así en carrera y dicen, estas cintas que tienen los pies, se ven bacanas, o los futbolistas cuando vuelven de una lesión. Sí. Cuéntanos qué es, hace cuánto más o menos se usa, qué beneficios trae. Bueno, porfa. Esto viene de hace mucho, lo creó un médico japonés. Lo creó inicialmente para los Juegos Olímpicos y empieza con la parte deportiva porque ustedes como deportistas siempre el riesgo de lesionarse es muy alto, entonces el man lo crea como para generar estabilidad en la zona articular y también con otros beneficios pues medicinales, pero inicialmente por esa parte deportiva. Pero pues digamos que el taping es un campo muy grande y depende del objetivo del profesional al cual quiere ponérselo al paciente, ¿sí? Porque sirve para estabilizar la zona articular, para estabilizarla si, digamos, la vas a llevar a montaña. Y yo les recomiendo mucho cuando vayan a montaña, es que si usted ya tuvo un esguince, hombre, váyase con su tobillo estabilizado. Póngase tape, estabilicen y ojalá un buen profesional que se lo ponga y que le estabilice su tobillo para que no nos va a presentar. Ojalá la ley. Porque después de un esguince, usted queda seguro de que va a tener un tercero y el tercero puede ser más grave. Entonces sí, ayuda a estabilizar bastante, ayuda a relajar el músculo, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo pones, ayuda también a activarlo, si tú quieres activarlo también depende de eso, hay 1000 formas de ponerlos, ahí está también para la parte de bajar inflamación a nivel articular, entonces también tiene su técnica para ponerlo, para activar, para relajar, para estabilizar, para bajar la parte del linfedema y creo que ya. ¿Pero tú te lo sabes todas o tienes que ayudarte con YouTube ahí de vez en cuando con internet? Pues... ¿O dices tú, no, yo? No, mira, o sea, según el músculo donde nace y se inserta, tú ya sabes más o menos por dónde ayudarlo. Sí, digamos que, o sea, pues uno como oficio, donde le dan palo es en los músculos, porque sí, uno no trabaja al 100%, entonces uno ya conoce la anatomía, claro, y uno ya sabe cómo ponerlos. Pero pues tampoco me la estoy de sobrada porque me puede llegar el del hombro, no sé, el del codo, me luxe el codo. O sea, es que me puede llegar el del hombro, no, el hombro me lo sé. No sé, el del codo, pues es que uno no se los da de sobrado, además uno aprende todo el tiempo. Todo, sí, y hay 1000 formas de ponerlos, ustedes en YouTube pueden encontrar 1000 videos a la hora de ponerlos, ¿sí? Y cada profesional te dice, yo lo pongo así porque es que a mí me funciona así, y eso se respeta. ¿Pero entonces, recomiendas que uno se lo ponga solito o no? Yo creo que es mejor con alguien. Es mejor el profesional. Claro. Ahora, cuando se van a sus carreras fuera del país y que no me llevan, entonces yo les digo, les explico cómo ponerlo, porque eso también hay una forma de ponerlo y no es que el músculo ahí relajado y venga, se lo pongo acá y ya. No,
O sea, No, tocas llevar a la ley. sí, si lo vas a poner para estabilizar la articulación, se pone en este sentido, a favor del movimiento, que sea con esta tensión, porque eso también tiene una tensión. Eso, o sea, esas bandas se estiran, pero eso tiene una tensión y tiene una tensión del por qué, ¿sí? O sea, no es que yo se lo voy a poner al 10 porque sí, ¿no? O se lo pongo al 50 porque sí, ¿no? O sea, eso tiene... ¿Los tiene su colores tienen razón. algo que ver? Yo no le tenía como tanta razón a eso, como que eso es normal, o sea, como no le veía la lógica. Pero manejo paciente con linfedema y el paciente con linfedema, les cuento un poquito, es el paciente que tiene un acúmulo de líquido en una extremidad y es el paciente que tiene el brazo o la pierna grande. O sea, como retención de líquidos o algo así. Uno más que otro. Bueno, digamos, en los pacientes sobrevivientes de cáncer, a ellos les quitan los puntos linfáticos. La zona linfática está por todo el cuerpo. Entonces, al quitarle eso, hagan de cuenta que eso es como el sistema de acueducto y de alcantarillado del cuerpo. Él lleva todos los desechos, los líquidos, los lleva hacia la parte renal. Cuando retiran un punto de esos, pues esa pierna ya no va a tener cómo llevar esos líquidos y la pierna empieza a crecer, o el brazo. Entonces, yo empiezo a ponerle taping, no sé, rojo. Y yo veía, pero eso no va, o sea, no le veo el cambio. Sí. Entonces, después empecé a ponerles azul. Yo decía, uy, el azul como que ayuda más, y sí, o sea, desinflama de una. Entonces me puse a investigar también, y sí, efectivamente los colores que son azul, color piel, son como para relajar, para bajar inflamación. Cuando son colores rojos, un poco más intensos, son para activar. Entonces, los colores sí tienen que ver. Oh, chévere, nos habían por ahí dicho que es que no tenían nada que ver. Pues es que depende del profesional. Depende de leer un poco. Sí. Y investigar. Y es cuestión también de echarle ojo a lo que uno hace. Y también es lo que tú dices, ¿no? O sea, porque la experiencia lo dice todo. Pues sí, claro, si le pones el rojo y no le hace nada y el azul sí, pues obviamente hay algo que tiene que ver algo. Sí, que el más es de millos. Chiste. Con el azul va mejor, no mentiras. Ya cambiando un poco el tema, porque fue muy chévere hablar del tema de fisioterapia. Y aparte de eso, pues yo sé que nos podemos quedar hablando toda la tarde acá de eso, porque es tu pasión. ¿Tú fuiste deportista o eres deportista? ¿Corriste? Bueno, yo he hecho muchas cosas. O sea, bueno, al principio mi esposo empezó con el cuento de correr. Y les digo así con el cuento de correr porque me parecía, yo le decía a él, oye, ¿tú cómo es que cada 8 días una carrera? No, que no, o sea, me parece muy alto, yo creo que es que lidia esa vaina. Y bueno, entonces en algún momento dije, bueno, tenía harto tiempo y dije, bueno, voy a correr, voy a hacer algo por mí. Por mi vida. Sí, y además pues por el cuento del ejercicio, entonces yo dije, bueno, pues sí, hagamos algo. Empecé a correr y me gustó. Entonces me fui yo decía, oiga, de verdad, ya le veo la razón. Y nunca se me va a olvidar la primera carrera que corrí con él. Y fue, no es que fue... ¿Cuál fue? Corrí Allianz. ¿Aliens? O sea, 15K de uno. 15K. Y eso fue lo máximo. Porque, sí. Y es que yo no me fui por el tiempo. O sea, yo no me fui porque, ay, voy a hacerlo mejor. No, yo me fui porque el correr y ver la gente adulta con sus cañitas, la señora ya de edad que va de 50 años con su postura que ya no va, pero va delante de uno y uno con toda la salud del mundo y uno, no puedo, pero entonces uno ve a la señora radiante con una sonrisa feliz, con la mejor actitud y uno dice, pucha, no, esto es lindo. Y además de que en esa carrera yo veía a un señor y el señor, o sea, él corría y él miraba a todo el mundo y la cara lo vestía todo. Estaba feliz. Sí. Y ese día yo decía, no, es lindo vivir la experiencia del running con mucha gente. O sea, sí, es chévere. Y entonces me gustó el running. Entonces empecé a correr varias carreras con él. Después dije, pues quiero algo más. Porque como buen deportista uno siempre quiere algo más. Entonces ahí es donde uno se mete, listo, media maratón. Empiezan a meterse en todas esas locuras porque uno siempre quiere algo más. Pero pues me metí después al CrossFit y fue como algo, como una amiga me dijo, como, metamos al CrossFit, a ver qué tal. Y yo, Dios mío, pero es que eso, para mí siempre ha sido eso muy lesivo. O sea, eso es lo más lesivo de este mundo. Pero la adrenalina que se segrega cuando se levanta esas pesas, eso no tiene... Eso es chévere, sí. Eso es muy bacán. Digamos que en todo hay que... Las lesiones van también en la técnica. Entonces, pues... Y después me gustó también el ciclismo, porque mi papá es ciclista.
y la familia de él toda pues ha sido ciclista, entonces me gustó. Y es que el ciclismo es genial, o sea, digamos, tú te montas en esa bicicleta y empiezas a ver los paisajes y como que te vas a otra dimensión. Sí. Entonces, me ha gustado correr, montar bicicleta, el CrossFit y ya esos 3 deportes. ¿En cuál deporte se sufre más? En el rugby. En el rugby. Sí, Bienvenidas. sí, ya. Esta semana atendí una muchacha que hace triatlón Sí. y esta vieja, o sea, para mí esos son los tesos. Sí, O sí. sea, no, Están locos, ¿sí, no? Sí. Sí. Uy, pero son admirables, o sea, yo de verdad los admiro muchísimo. Y ella me decía, montar bici, a mí no me carga nada, a mí lo único que me carga es la espalda. Y yo llegaba a la parte de los trapecios, y sí, claro, por la postura, pero Sí, todo eso. Y ella me decía, no, pero el correr, y yo sí, el correr es, o sea, porque es que es tu propio peso, Claro. es tu propia, no sé cómo decirlo, tu tensión, todo, como Si que no nada te tienes ayuda. tienes una palanquita que diga, voy a poner un cambio más Exacto. suave. No. Sí, no. Y estás en Entonces, un elemento como el agua, aparte, ajeno, sino que eres tú y el asfalto y tus tenis y ya, no más. Ujú. Y tu mente. La mente, esa es donde uno también tiene que hacerle deporte. Sí, es el peor enemigo. Fortalecerlo, porque si uno no fortalece esa mente, no. Los pensamientos negativos todo el tiempo, pare, ya no más, vamos a Sí. dormir. La camita es más rica. Uy, yo en qué me metí. Como dijo Dani que estábamos entrenando, pasamos por un lugar que olía muy rico. Dani, uy, quedemos aquí a Es que olía caldito de costilla y no podemos, faltan 5 kilómetros, vamos. Y las viejitas ahí, no había ni un cliente, yo no, venga, me va a parar. Pero bueno, entonces ya para despedirnos, porfa, regálales a la gente que va a empezar a correr un consejo, que no sean tan irresponsables, que se hagan un mensajito de descarga, que vayan al consultorio. Bueno, A ver, les voy a dar varios consejos, sí. porque siempre que llegan a mis manos a veces llegan desde cero, ¿sí? Para que no lleguen Me da tan como una fuerte. embarrada. Pero primero, miren cómo están en su estado de salud. Vayan al médico, chequense, miren si algo está pasando con su parte cardiovascular, si es de hipertensión, de diabetes. O sea, háganse su estudio de que usted diga, estoy bien y puedo correr. ¿Sí? No es correr porque está de moda, porque me gustó y ya, no. O sea, corran con conciencia. ¿Sí? Con esa conciencia que ustedes digan, estoy bien y voy a hacer las cosas bien. Ahora, si ustedes tienen un objetivo y es hacerse una maratón, una media, o así sea solo 5, busquen un profesional, busquen al médico deportólogo, busquen a su entrenador de confianza, díganle, mira, yo quiero hacer esto, yo nunca he hecho deporte, pero quiero llegar a esto. Él los va a direccionar a que hagan fortalecimiento, a que hagan estiramiento, a que se enfoquen en otras cosas que de pronto en sus cualidades físicas les hace falta para mejorar. Y eso es súper fundamental para evitar lesiones y no llegar como tan reventados a la hora de una maratón que uno los ve, o sea, llegan vueltos nada y uno dice, no, tampoco, ¿sí? Vayan ante el nutricionista, lleven una dieta, o sea, balanceada. En el running es chévere, yo digo que es el mejor deporte porque uno puede comer lo que quiera. Sí, porque usted necesita carbohidratos y necesita quemarlos, entonces está bien. Pero también miren qué alimentos les ayuda a que ustedes puedan mejorar ese rendimiento, ¿sí? Ahora, si tienen un problema de azúcar, también tienen que tener un suplemento pues, para mantenerse. También la parte de la proteína, pero pues eso lo dice un especialista. Todo lo de nutrición, usted dice, mira, quiero correr, entonces, bueno, yo le voy a decir qué puede comer, ¿sí? No se dediquen solamente a correr. ¿Sí? Porque es que a veces dicen, no, es que es solo running. No, no es solo running, combínenlo con otra cosa. Entonces, ¿con qué? Con fortalecimiento para prevenir lesiones. Háganse en autodescargas con los automasajes, pero no solamente los automasajes, sino también paren, porque a veces corren de lunes a domingo. No, ojo, tengan 2 días de descanso y esos 2 días de descanso no quiere decir que no va a hacer nada, no. En esos 2 días de descanso, vayan a la piscina, naden, esa es una forma de descargarse. Hagan yoga, el yoga es fundamental porque eso también ayuda a relajar. Busquen qué les ayuda a descargarse, ¿sí? Esa sería como otra recomendación. Y lo otro, súper importante, y si ustedes nunca se han hecho una descarga, háganse. Les va a doler hasta el alma, pero después lo agradecen y después van a decir, uy, yo quiero más. Sí, no, pero, o sea,
no es un susto así que duela, sí duele, pero pues duele más una lesión porque tienes que parar, porque tienes que recuperar tu músculo. Duele más una lesión. O sea, el dolor con ley, no vayan a, ya no vengan, vengan a mi consultorio. ¿Dónde te pueden consultar para...? Bueno, pues digamos que yo ahorita estoy trabajando en clínica, trabajo después de las 4 de la tarde que salgo, yo voy al domicilio, abarco toda la parte del norte, pero si no, si se sale mi cobertura, pues pueden ir a mi domicilio, mi número de teléfono, pues, ¿lo puedo decir? Esa es la pregunta es para ti. Sí, Bueno. puedes decirlo y también lo vamos a dejar también acá en la descripción de los videos. Bueno, entonces ahí, pues, Lo dejamos, ahí sí, dejo mi lo número dejamos. y pues nada, me El arroba de Instagram. cuadramos. El arroba del Instagram, yo estoy como Laita-18, aunque ese Instagram no está como muy... Muy O sea, activo. sí, a mí mucha gente me conoce es por el voz a voz. Ok, Yo listo. no Entonces subo dejamos cosas. los datos de ella ahí en la descripción del video y del audio. Bueno, Lady, entonces te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros en el capítulo 5. Es capítulo 5 y la segunda mujer que tenemos acá como invitada. Muchas gracias. No, muchachos, sí, gracias a ustedes porque el que ustedes crean estos espacios permiten educar a mucha gente que no sabe de tema y que, digamos que el que ellos escuchen también dicen, uy, tengo que hacer esto, o sea, y eso me parece genial porque esto se está volviendo, o sea, es una ola, hay mucha Una gente ola que de- ahorita le gusta el deporte, o sea, es muchísimo, pero entonces está bien que ustedes también traigan muchos temas acá y que los debaten, que traigan profesionales, eso me parece muy chévere y muchas gracias por haberme invitado, estuvo chévere. No, muchísimas gracias a ti y créanme que es experto, o sea, en serio, yo venía ya de varios lugares de fisio hasta que llegué con ella y dijo, me descubrió los dolores y ahí fue donde dije, esta es la que me va a acompañar para mi maratón, mi primera maratón. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos entonces en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Running desde cero. Chao. Chao. Chao.